¿Cómo trabaja un sitio Moodle? Estructura básica. Vamos a iniciar hablando de la portada. La portada o página principal de un sitio Moodle es la página a la cual se accede desde un navegador de internet. Usualmente incluye información del sitio mismo y puede ser altamente personalizable. ¿Cómo es que los usuarios hacen la autenticación, identificación para entrar a un sitio Moodle? Eso depende de cómo esté configurado el sitio por el administrador. Se les puede haber proporcionado cuentas con anterioridad, puede ser que se les permita inscribirse a ellos mismos o pueden haber sido autenticados automáticamente por otro sistema. Una vez ingresemos con nuestros datos de acceso, ya dentro del Moodle, la estructura básica está organizada alrededor de cursos. Estos son básicamente páginas o áreas dentro de las cuales los profesores pueden presentar sus recursos y actividades a los estudiantes. Ingresemos a un curso. Estas pueden tener diferentes disposiciones, pero usualmente incluyen un número de secciones centrales en donde se muestran los materiales y en donde hay bloques laterales que ofrecen información o características extra. Los cursos pueden tener contenido para un año de estudios, para una sesión única o para cualquier variante, dependiendo del establecimiento o del maestro. Pueden ser usados por un maestro o por un grupo de maestros. El cómo los estudiantes se inscriben en los cursos depende del establecimiento. Por ejemplo, pueden tener autoinscripción, ser inscritos de forma manual por su maestro o automáticamente por el administrador. Los cursos están organizados en categorías, por ejemplo, en la categoría de ciencias podrían estar los cursos de física, química y biología. En nuestro ejemplo, podemos ver 4 diferentes categorías en las cuales hay un curso. Categoría UNAL, categoría Moodle, aritmética y categoría matemáticas. Usuarios, maestros, estudiantes y otros usuarios de Moodle. Cuando usted entra al Moodle no entra con el rol de maestro o estudiante. Todos los que entran en un sitio Moodle lo hacen sin privilegio especial alguno hasta que se les proporcione un rol por el administrador de acuerdo a sus necesidades en los cursos individuales o contextos. Encontrando el camino. Un usuario que ha entrado al sitio puede acceder a áreas de Moodle tales como sus cursos, que se encuentran en el área personal, a su perfil mediante el bloque de navegación y el bloque de administración. Lo que un usuario vea en estos bloques depende de su rol y cualquier privilegio que le haya otorgado el administrador. Cada usuario tiene su propia página personalizable que puede acceder desde el enlace hacia mi hogar, es decir, la página principal.